El tema que voy a desarrollar hoy es la emergencia económica y su impacto en el derecho del trabajo. Como marco general, primero podemos señalar que una vez más se declara la emergencia económica en la República Argentina. Si uno tuviese que contar los años que estuvimos en la emergencia económica, son muchos más que los años de normalidad, con lo cual uno, para empezar, puede plantearse la pregunta acerca de si en realidad la emergencia no es la situación normal en la República Argentina, sobre todo desde, diría, los últimos 40-50 años. ¿Cuál es el objetivo de la emergencia? El objetivo de las declaraciones de emergencia es siempre el mismo, es conculcar los derechos individuales para solventar los desequilibrios del Estado. Es decir, el propio Estado genera sus desequilibrios y después trata o intenta a través de este mecanismo de trasladarle los costos de estas medidas, digamos, al resto de los particulares y de la sociedad. Porque en definitiva, siempre las consecuencias de la emergencia impactan sobre todo a la sociedad. En realidad es una transferencia de recursos a un Estado agotado, patrimonialmente agotado, que efectúan o que se apropia de recursos de los particulares para financiarse y para distribuir el excedente de acuerdo a las conveniencias políticas. La emergencia implica, en el fondo, una severa restricción o afectación del derecho de propiedad. Es decir, significa, como alguna vez se ha señalado, el derecho de la emergencia, la supeditación del derecho de propiedad a otros derechos que se considera de mayor valor. Y esto explica, en definitiva, por qué la Argentina tiene una crisis con el derecho de propiedad. Otros países también habían recurrido a estos mecanismos hace muchos años, a principios del siglo pasado, en Estados Unidos, y los abandonaron. En la emergencia económica en la Argentina, dentro de la cual se inscribe esta última emergencia económica, esta que se acaba de declarar este año, o el año pasado, podemos distinguir dos etapas bastante bien diferenciadas. La primera, que arranca en el año 1863 y termina en el año 1921, la Corte desconoció a los poderes de emergencia como fuente para restringir los derechos de los particulares. Tendríamos que ver cómo le fue al país para ver cuál fue el desarrollo del país entre el año 1863 y el año 1921, para ver cuál fue el efecto de esta no aplicación de esta política de emergencia. El caso paradigmático es un caso de la Corte Suprema del 5 de septiembre de 1903, que era Hileret con provincia de Tucumán. La segunda etapa, que a tu vez tiene dos capítulos, se inicia en el año 1922 y se inicia a raíz de la crisis de la vivienda. O sea, en el año 1907 una huelga de inquilinos y a raíz de esto, en el año 1921, se empieza a incidir el Estado sobre los contratos de locación, prorrogando los plazos, regulando los precios y finalmente, en la última etapa, suspendiendo los juicios de desalojo. Yo diría, para hacer una reflexión sobre el éxito, ¿no?, de estas medidas, que casi 100 años después la Argentina sigue teniendo un problema habitacional tan o más grave que el que tenía el país en el año 1922. Es decir, las normas de emergencia no sirvieron para solucionar en casi 100 años los problemas de vigencia de la emergencia en la República Argentina. En una primera etapa, que fue desde el año 1922 hasta el año 1994, se consideró que los poderes de emergencia o la emergencia estaba dentro o era una derivación de los poderes de policía, no estaba explicitado en la Constitución. Es decir, se consideró, y así lo dijo la Corte en el caso del Colano con Lantieri, del año 22 y en otros que vinieron después, que los poderes de emergencia estaban en los pliegues de la Constitución, particularmente en los pliegues del artículo 28, y que se activaban en una situación de crisis. Por supuesto que esto en el caso de la vivienda se empezó la emergencia en el año 22 y termina casi en la década del 70. Y, por supuesto, los hechos, aunque no con declaraciones y sucesivas normas en ese momento, sigue rigiendo hasta el día de hoy. La Constitución del 94, en el artículo 76,
institucionaliza o constitucionaliza los poderes de emergencia, el artículo 76, cuando veda la delegación legislativa, o sea, la delegación del poder legislativo al poder ejecutivo, salvo en casos de emergencia pública. Entonces, en estos supuestos se admite ya una constitucionalización del derecho de la emergencia. En esta etapa, lo que sucedió en esta larga evolución desde el año 20 hasta hoy, del 21 hasta ahora, es que cada vez se avanzó más en la amplitud y laxitud de los poderes de emergencia. En esta etapa, cada vez más se va avanzando sobre los derechos de los particulares. Se inicia con la cuestión referida a los alquileres, por esta crisis habitacional. Después se pasa a una regulación de la actividad comercial, en el conocido caso del Cine Callao. Después a las jubilaciones, llegándose hasta la paralización de los juicios previsionales, con lo cual la crisis del sistema previsional ya es muy vieja y recurrente. Después los depósitos, el plan Bonex, los créditos, los contratos entre particulares y los impuestos. El juez Bermejo, en el caso Ercolano, señaló, referido a los alquileres, pero se puede aplicar en general, que el Estado trató de resolver los problemas de la vivienda, que en realidad es un problema de política pública, haciéndole soportar los pesos, digamos, de esas falencias públicas a los propietarios. Es decir, se afectó a los propietarios encubriendo la falencia pública en la política de viviendas. La Corte ha ido estableciendo a través del tiempo y en muchos fallos cuáles son los requisitos para que sea una emergencia pública válida. Son 7 u 8 requisitos que la Corte considera ineludibles y le ha ido agregando algunos en los últimos tiempos y en las últimas emergencias que presentaban problemas muy particulares. El primero es la oportunidad, que exista una situación de emergencia. Tal como señalara, la jurisprudencia en este sentido cada vez ha sido más laxa y más amplia en reconocer las leyes, y la jurisprudencia acompañó cuál es una situación de emergencia. La Corte no analiza mucho este aspecto, sino simplemente, en principio, basta con la declaración de la emergencia por parte del Congreso para que avance o reconozca la validez de una situación de emergencia. Después, la finalidad. La declaración de emergencia debe atender al bien general. La legalidad debe ser declarada por ley del Congreso. La temporalidad, la restricción de los derechos debe ser temporales. Quiero recordar que algunas de las normas de la ley de emergencia del 2001, la 25.561, todavía rigen casi 20 años después. La proporcionalidad, que es una situación fáctica, es decir, las medidas tienen que ser razonables y proporcionales en función de la magnitud de la emergencia. En general, es una relación de hecho entre las medidas y las consecuencias. Después, la no discriminación. La emergencia o las restricciones no pueden estar dirigidas a un grupo de personas o una persona determinada o un sector específicamente determinado, sin ninguna razón que lo justifique, y no afectación de los derechos fundamentales, en la cual la Corte ha señalado básicamente 2, que es la vida y la salud a raíz de las restricciones de la emergencia anterior. En materia laboral y de la seguridad social, la última emergencia actualmente vigente tuvo por finalidad 3 cuestiones. Son sus objetivos concretos más allá de las cuestiones declamatorias. La primera, dejar sin efecto la fórmula de movilidad previsional, es decir, y dejar en manos del Poder Ejecutivo la fijación de una nueva fórmula de ajuste para todo el sistema. Si lo miramos desde otra perspectiva, significó una redistribución de los recursos del sistema previsional, es decir, aquellos que dejaban de cobrar, los que tenían una jubilación superior a la mínima, se distribuyeron entre los que cobraban la mínima, generándose un achatamiento previsional, y el Estado, que se apropió de este excedente para darles una finalidad que todavía no ha sido explicitada. Pero si uno mira globalmente, significa menor recurso para el sistema, con el argumento de la solidaridad
previsional y la solidaridad entre los jubilados, cuando en realidad la solidaridad en materia previsional es de naturaleza intergeneracional, es decir, la generación de los activos pagan para que los jubilados tengan una jubilación. Y dentro del sistema, el principio es el de la proporcionalidad, en función de los aportes con los topes establecidos por la ley. A este tema no me voy a referir específicamente. El segundo tema es la duplicación de las indemnizaciones por despidos sin justa causa, con la finalidad de intentar evitar los despidos. Y el tercero son los incrementos salariales por decreto, dos temas a los cuales sí me voy a referir. Y voy a empezar por la duplicación temporal de las indemnizaciones por despidos sin justa causa, establecida por el decreto, el DNU 34/2019. El antecedente más remoto que hay de esta duplicación indemnizatoria se remonta al año 1945, o sea, no es nuevo. El decreto 33.302 del año 45 duplicó la indemnización por despido que la ley 11.729 fijaba tanto para el despido sin justa causa como los despidos por causas económicas en medio mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor, etcétera, etcétera. Y lo duplica solamente el despido sin justa causa. De allí que haya quedado el despido en un mes de sueldo y para los despidos económicos medio mes de sueldo. Este es el origen. Ahora, ¿por qué se hizo esta duplicación? No está muy claro, pero aparentemente, y según lo han dicho algunos autores de la época, es a raíz del aguinaldo. Esta norma es la que estableció el aguinaldo, los empleadores se resistían al aguinaldo y para evitar los despidos es que se duplicó la indemnización por despidos sin justa causa por el plazo de 2 años. Pero, como pasa siempre que no hay nada más permanente que lo transitorio, años después se dicta la ley 13.077 que derogó que fuera por 2 años. Y ahí siguió entonces el mes de sueldo por año de servicio desde el año 45 hasta nuestros días. Después, la ley 25.561 del año 2001 suspende por 180 días los despidos sin causa justificada, lo suspende. Pero establece una norma diciendo que los empleadores que violen esta prohibición van a pagar una indemnización duplicada de los rubros derivados del despido. Esa doble, que fue puesta por 180 días, rigió desde el año 2001 hasta el año 2004. Y fue muy fácil, porque es muy fácil políticamente explicar, voy a duplicar las indemnizaciones, pero fue muy difícil salir después de esta duplicación. Y cuando se salió, se recurrió al argumento de, bueno, cuando baje la desocupación de un 10%, ahí va a desaparecer la indemnización duplicada. Además, durante su interregno, de vigencia de la duplicación del año 2001, hubo muchos pleitos, hubo muchos juicios sobre cuáles eran los rubros alcanzados o no. Esta jurisprudencia la rescato para recurrir ahora a algunos puntos oscuros de la ley, de la nueva duplicación, y no está probado que haya sido eficaz para contener los despidos, porque en realidad la creación y la destrucción de empleo no depende tanto del sistema normativo, sino de la actividad económica. El derecho al trabajo es un elemento coayudante, pero no es esencial. Nadie contrata personal porque le sale muy barato, ni lo despide porque le sale caro, sino si la situación económica y de empleo y de productividad justifica los incrementos y las no contrataciones de personal. Lo que sí está cierto es que el empleo no registrado mantuvo su índice ascendente. Es un fenómeno que arranca en la década del 50 y persiste hasta nuestros días, con un índice que se estima hasta el 40%. Y 40% del trabajo no registrado es la verdadera deuda social argentina, porque es un 40% de los trabajadores, 4 millones de personas que quedan al margen de la ley. Y estas medidas no han servido definitivamente para paliar el trabajo no registrado.
Y es dudoso que haya servido para crear empleo y también para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Sí, lo único cierto es que sirvió para generar una cantidad de litigios muy importante. Y digo esto porque en esa época se confunde la eficacia de la ley que duplica las indemnizaciones con el crecimiento económico. Entonces no sabemos bien cuál es la causa real y no hay estadísticas sobre esta cuestión. Después, en el año 2016, se presenta un proyecto de ley, que fue la ley 27251, que fue vetada, que establecía también nuevamente la suspensión de los despidos por 180 días y el trabajador podía optar si era despedido entre la reinstalación o el cobro de la doble, como se la llama comúnmente. El decreto 34/2019, que es anterior a la Ley de Solidaridad y Emergencia, declara la emergencia pública ocupacional y duplica nuevamente las indemnizaciones con la finalidad de evitar la destrucción de puestos de trabajo. Esta norma, digamos, establece un plazo de... Fíjense que la ley 27541 es posterior, de emergencia pública es de fecha posterior. El plazo de duplicación que establece la ley es de 180 días de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 13 de diciembre del 2019. De acuerdo al Código Civil, artículo 6, los plazos son corridos y los días son completos y continuos, de forma tal que esta duplicación vence a las 24 horas del 10 de junio del 2020, si no es nuevamente prorrogada, porque se han hecho manifestaciones de fe en el sentido de que esto va a terminar en esa fecha, pero con la emergencia anterior también pasó lo mismo y duró la duplicación durante casi 4 años. Una pregunta que puede plantear esta situación es qué pasó si el empleador envió el telegrama de despido antes del 13 de diciembre y el trabajador lo recibe el 14 o 15 cuando ya está instaurada la doble. Bueno, hay dos posiciones frente a esto y voy a aclarar cuál es la mía. Hay algún sector de la doctrina que se basa al principio de buena fe y del abuso de derecho. Habría que darle la posibilidad al empleador de que pueda retractarse de este despido formulado. Yo me voy a detener en un análisis normativo de la cuestión. El Código Civil, en el artículo 983, que sigue el Código Civil y Comercial de la Nación, que sigue el criterio del Código anterior, se considera que la manifestación de voluntad es vinculante cuando es recibida por otra parte, es decir, cuando conoce o debió conocer lo que la otra parte le manifestó. Esto, sumado a que la jurisprudencia, en particular laboral, siempre ha sostenido que el que elige un medio se hace cargo, me persuade de que si el despido se operó después de la entrada en vigencia de la ley, la duplicación es inexorable, salvo que de conformidad a lo que establece el artículo 975, el empleador se retracte, en cuyo caso la retractación es válida si llega antes de la comunicación del despido. Mandó el telegrama, tardó el telegrama, fue un escribano y se retractó. En este caso es lo que podría suceder, pero si no, yo creo que lo que rige es la fecha de la recepción por parte del destinatario de la manifestación de voluntad, que en este caso es el trabajador. ¿Cuáles son los trabajadores incluidos y excluidos en esta duplicación? El principio general es que están incluidos todos los trabajadores del sector privado y del sector público, después vamos a ver acá una restricción, contratados antes del 13 de diciembre del 2019. También se aplica a los casos en los cuales la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo establece algún régimen especial indemnizatorio. Es el caso de los jugadores de fútbol profesionales, de los trabajadores agrarios, de los de casas particulares y de los periodistas profesionales. Respecto de esto, la jurisprudencia anterior establece que se duplicaba la indemnización por antigüedad, el preaviso y las indemnizaciones establecidas en los artículos B, C y D del artículo 43 del estatuto pertinente. ¿Cuáles son los excluidos de la duplicación? Bueno, los trabajadores contratados con posterioridad al 13 de diciembre del 2019. ¿Qué pasa si un trabajador se desempeñó en la empresa antes
y es contratado con posterioridad. Es decir, se trabajó hasta el año 17, por ejemplo, y es contratado el 15 de diciembre del 2019. Bueno, en este caso, yo creo que no se aplica la duplicación porque el artículo 18 de la ley se refiere al cómputo de la antigüedad. Y la ley establece que son los trabajadores contratados después de. Entonces, una cosa es la contratación y otra cosa es el reconocimiento de la antigüedad. El 14 de febrero del 2020 se dicta el DNU 156-2020, que establece que el DNU 34/19, pues el que estábamos viendo recién, no se aplica a los trabajadores del sector público nacional definidos en el artículo 8 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera. En ese artículo 8 dice que son parte del sector público los empleados, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades, digamos, anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades del Estado, entre muchas otras. Ahora, con lo cual, este DNU excluye de la duplicación indemnizatoria, o intenta excluir de la duplicación indemnizatoria a los empleados despedidos pertenecientes a este colectivo de trabajadores de empresas públicas y sociedades estatales. Como la ley no establece la fecha de entrada en vigencia, aplicando los principios del Código Civil, y no establece una fecha diferenciada de vigencia, empezó a regir el 23/2/2020. El problema es qué pasa o qué sucede con los trabajadores despedidos antes. Yo creo que es válido sostener que se produjo una situación de consumo jurídico y que en consecuencia le es aplicable la norma tal cual estaba sin esta exclusión, que por otra parte sería la aplicación de una ley retroactiva que no puede afectar derechos adquiridos, y estos derechos se adquieren, tal como lo ha establecido la jurisprudencia, en base al sistema normativo vigente al producirse la desvinculación del contrato de trabajo, que cuando nace el derecho a la correspondiente indemnización. Se podrá decir que este decreto es una norma aclaratoria, pero en realidad, y así se expresan los considerandos, pero para que exista una norma aclaratoria, la norma tiene que ser oscura. Esto lo ha señalado tanto Linares Quintana como Bielsa, y la norma es bien clara. El decreto 34/19 no distingue entre trabajadores de un sector a otro, con lo cual tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, que es si esta norma no es de naturaleza discriminatoria, porque ¿cuál es la razón objetiva que justifique que a todos los trabajadores del sector privado regidos por la ley de contrato de trabajo, convenciones colectivas y demás, en caso de despido tengan una indemnización duplicada, y los trabajadores del Estado regidos por la ley de contrato de trabajo y por convenios colectivos no tengan derecho a esta indemnización duplicada? Porque además la crisis económica es igual en un sector público como en el sector privado. Al contrario, es más grave en el sector privado, según surge de los reperfilamientos y de las cuestiones que han hecho, en particular en materia de previsional. Con lo cual, el Estado tendría que ser el primero en proteger a sus propios trabajadores. Creo que no hay ninguna norma, ninguna razón que justifique este trato peyorativo, y creo que en este supuesto, tanto los trabajadores despedidos, digamos, antes como después de la entrada de este DNU, tienen derecho a la doble indemnización, porque el DNU 156/2020 es una norma discriminatoria y en consecuencia inconstitucional. Por estos motivos que digo, a lo más hay que recordar otro principio que es de antigua data, que dice ubi lex non distinguit, nec nos distinguiremos, es decir, donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir, y el decreto 34/19 no distingue, habla de trabajadores en general. ¿Cuáles son las indemnizaciones duplicadas? Bueno, en primer lugar, la indemnización sustitutiva de preaviso, no cabe duda, la indemnización por antigüedad o despido, y creo que en este caso también resulta aplicable a los despidos indirectos, de acuerdo al resultado del fallo plenario Ruiz de la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, que es el plenario 310. La integración del mes de despido, la indemnización del tercer párrafo del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los supuestos de que el empleador, teniendo tareas, no se las da al trabajador incapacitado, la indemnización por ruptura ante tempus del contrato a plazo fijo y del contrato eventual, y la estabilidad, también el periodo
o los despidos producidos en el caso del contrato sin relación, que es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también la estabilidad sindical cuando el delegado, el dirigente sindical, opta no por la reinstalación, sino por considerarse despedido y tener derecho a las indemnizaciones pertinentes. ¿Qué es lo que no se implicaría en principio? La indemnización de daños y perjuicios por la ruptura ante tiempo del contrato, por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, que es la indemnización del 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que se considere que esta falta o disminución de trabajo o fuerza mayor no fue tal, en cuyo caso operaría como un despido directo. La indemnización por fallecimiento, la indemnización por maternidad, por embarazo, la multa del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo por los certificados de trabajo, las vacaciones no gozadas. Esto ha sido establecido en la jurisprudencia anterior, en la Ley 25.561, que ya fueron 2 jurisprudencias sobre este tema, y las multas tanto de la Ley 24.013 como 25.323 y la artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. No, sabiendo lo que sucedió con anterioridad, creo que va a haber algunas situaciones que van a generar algunos litigios. Y siempre queda flotando la duda de si esto se termina en junio del 2020 o esta emergencia nuevamente va a ser prolongada. Creo que va a ser muy difícil y muy costoso, seguramente, tanto en términos políticos como de otro tipo, salir de este tipo de medidas de alcance dudoso. La otra cuestión a la que me quiero referir es a los aumentos salariales por decreto. Y voy a referirme únicamente a 2 cuestiones. La primera es el aspecto constitucional. Esto tiene una larga data porque los aumentos salariales por decreto fueron dispuestos en el año 1957 y 1958 por primera vez. Fueron muchos a lo largo de la historia. Después, en la década del 70, hubo, cuando estuvieron prohibidas las paritarias, o sea, las negociaciones colectivas, eran fijados los decretos eran fijados los aumentos por decreto y en función de la productividad, lo que generó no pocos conflictos. O sea que esto es una normativa o un mecanismo de muy larga data y de muy dudoso resultado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Prático, Carmelo y otros contra Basso, del año del 25 de mayo de 1960, estableció la constitucionalidad de los aumentos salariales dispuestos en el año 1958. Los argumentos, seguidamente los voy a detallar, pero este caso es muy importante porque es el primer caso en el cual la Corte analiza el 14 bis. No había habido ningún otro caso. La Constitución del 57, el 14 bis, había sido muy reciente y este es el primer caso en el cual la Corte se refiere al 14 bis. Y la Corte recurre a 4 argumentos para justificar la validez constitucional de él. Primero, a que los aumentos salariales por decreto son una manifestación del poder de policía en sentido amplio. Esto que dijimos de la jurisprudencia y el criterio prevalente antes de la Constitución del 94. En segundo lugar, que se trataba de una situación económica que justificaba el ejercicio de este poder de policía que estaba en los pliegues de la Constitución, según se había dicho. Fue una medida razonable. Y un último párrafo que yo lo quiero leer porque me parece muy ilustrativo del argumento central de la Corte. Toda vez que la libertad de contratar del empleador entra en conflicto con la libertad de contratar contra la opresión del obrero, esta última debe prevalecer sobre aquella, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. Con lo cual entramos en otro debate final sobre la preeminencia de los derechos de uno frente al otro. Y como dije al principio, el derecho de propiedad queda rezagado frente a las situaciones, en este caso, de emergencia económica. La Argentina ha declarado a nuestro país muchas veces emergencia económica y una vez más nos vemos forzados a declarar una emergencia económica.
A raíz de los resultados, ninguna de las emergencias económicas funcionó. Me parece que la solución de los problemas pasa por otro lado, con lo cual es válidamente preguntarse por qué esta vez va a funcionar los mecanismos que fracasaron durante más de 50 o 60 años en el país, las crisis en el país. Creo que en estas situaciones de emergencia lo que afectan es la institucionalidad y afectan uno de los derechos más importantes, relegándolos a un derecho secundario, que es el derecho de propiedad. Todas las razones esgrimidas son justas, son razonables, pero los particulares sobre los cuales se le imponen las cargas de la emergencia económica no son los responsables de esta situación. Espero que esta sea la última de las emergencias económicas. Muchas gracias.